¿Cómo se presenta? Yo espero que ninguno de ustedes haya tenido esta forma de presentación, y son términos médicos, lo que es la rectorragia, que es la presencia de sangre fresca por abajo, la hematoquesia, que es una sangre como vino, color vinosa, con la presencia de coágulos, y lo que es la melena, que la melena son las evacuaciones negruzcas. Siempre la melena es un dato de emergencia y de urgencia, en ausencia de ingesta de Pepto-Bismol, en ausencia de ingesta de hierro, en ausencia de ingesta de betabel, y de situaciones particulares que nos pueden hacer que las evacuaciones sean negruzcas. Entonces, así vamos a estudiar a los pacientes, o sea, si el paciente tiene una rectorragia, tiene una hematoquesia, tiene una melena, o está anémico. La otra parte es que está anémico y llega totalmente pálido al consultorio, y evidentemente ese paciente pudiera tener un sangrado que no es evidente a los ojos del paciente o al familiar del paciente, pero está sangrando. ¿Y qué factores determinan que esto se dé así? La velocidad del tránsito intestinal. La sangre es un laxante osmótico, entonces cuando se llega a sangrar, el tránsito por el intestino delgado es muy rápido, y entonces puede haber que sangre en una forma, como en forma de rectorragia, pero que la lesión la tengamos en otro sitio. La cantidad de sangre que pasa en los pacientes. Yo en la mañana vi un paciente en el Hospital Juárez de México, un paciente de 80 años que tiene una úlcera en el intestino delgado, que se le había hecho 2 endoscopías, y yo cuando lo vi hoy en la mañana dije, este paciente tiene 4 gramos de hemoglobina. Seguramente tiene 4 gramos de hemoglobina. Mis residentes me dicen que tenía 6.5. Dije, este paciente tiene 4 de hemoglobina. Pero en ese momento va al baño y me enseñan lo que evacuó. Ya era totalmente negro, vinoso. Entonces, ese paciente tuvo que ser sometido a un nuevo estudio endoscópico para ver el sitio del sangrado, que era la úlcera que ya se había observado. Para los médicos, ¿qué tenemos que hacer en aquellos pacientes con hemorragia de tubo digestivo aguda? Tenemos que hacer una valoración inicial y reanimación. Hay que colocar, yo no soy muy fan o aficionado a las zonas nasogástricas, pero hay que hacerle una endoscopía alta. Si es negativa hay que hacerle una colonoscopía, y si es positiva pues ya tenemos el origen. Si es positiva esta endoscopía, pues hay que tratar la hemorragia de tubo digestivo alta, y si la hemorragia no cede, hay que hacer unos estudios más sofisticados, como puede ser el gamagrama, arteriografía, y por último, que el paciente sea sometido a cirugía. ¿Por qué a cirugía? Porque estos pacientes son mayores, adultos mayores, que tienen enfermedades, y que someterlos a una cirugía implica un riesgo en la mortalidad del paciente, o en la estancia hospitalaria, o en las infecciones que se pueden llegar a presentar. Por eso tenemos que evitar toda esta parte. ¿Cuáles son las causas de hemorragia? Los divertículos que ya le mencioné, los chipotes que se presentan en el colon, las causas vasculares, que son las pequeñas venas que se pueden llegar a presentar a lo largo de todo el tubo digestivo, las infecciosas, como puede ser la salmonela u otras bacterias, como puede ser la Escherichia coli, el Campylobacter o la Shigella, y los tumores, que pueden ser de algunos tipos, como voy a mencionar, y algunas enfermedades que se llaman inflamatorias, como CUSI y Crohn. La principal causa de adulto mayor de sangrado puede ser la enfermedad diverticular del colon, es la isquemia intestinal y el cáncer. El cáncer en menor medida, pero sangran, y la presencia de estas venas. Estas son las causas más frecuentes de sangrado, como ya les mencioné: divertículos, angiodisplasias, neoplasias y algún tipo de alteración perianal. O sea, si tienen alguna fisurita que esté sangrando, si tienen alguna hemorroide que esté ingurgitada, si tienen algún tipo de lesión en la región anorrectal, pues el paciente, al paso de la materia fecal, y además el paciente es estreñido, al paso de la materia fecal, pues entonces tendremos el sangrado. Estos son los pequeños divertículos, como les mencionaba, son como los chipotes que se presentan en las llantas. Habitualmente son de este lado, del colon distal, pero pueden estar ubicados en todo lo que es en las diferentes secciones del colon. El colon es como un acordeón.
Es un acordeón y la única función del intestino grueso es absorber el agua y excretar las heces. ¿Qué pasa con el paso de los años? Este acordeón se vuelve un poco más flácido y eso hace que se provoquen pequeños chipotes o hernias a lo largo de lo que es el colon. Así se ven los divertículos. Y a nosotros los endoscopistas, a veces cuando entramos con el colonoscopio, decimos, ¿por dónde vamos? ¿Por acá, por acá, por acá o por acá? En esta situación particular vamos por el centro del colon, o en esta situación donde hay estas cavernas que se presentan y que nos dificultan mucho lo que es el procedimiento, pues entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque la posibilidad de perforación en un paciente con divertículos, y cuando son múltiples divertículos, es alta. Otra de las causas de sangrado de hemorragia de tubo digestivo son estas pequeñas venas, pequeñas venitas que se presentan y se pueden presentar del lado derecho del colon. Son pacientes que no les duele absolutamente nada, pero que sangran y sangran y sangran en goteo. Es como un lagrimeo, 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 y cada vez que va al baño se acumula todo en la parte final del intestino y llega y sangra. Y el excusado como que queda totalmente salpicado de sangre. Esto se presenta arriba de los 60 años en pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia de la válvula aórtica o alguna enfermedad cardíaca, o en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad renal crónica. Y se va a manifestar como una anemia crónica. El paciente, como es en las úlceras, el paciente sangra, 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 y no acude a la atención médica y lo vemos pálido, 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 y antes daba 100 pasos y ahora da 50 pasos y se cansa. Y sube escaleras y se cansa y se agota, y entonces lo ve la gente y le dice, es que te veo muy pálido, te veo muy blanco. ¿Y por qué? Porque el paciente está sangrando. Estas son las colitis infecciosas que se presentan en los extremos de la edad: amebiasis, disentería, tuberculosis, aunque no lo crean, Clostridium difficile, que es una bacteria bastante difícil de atacar, y el Campylobacter coli, y las causas no infecciosas. Las amibas, aunque no crean, así se ve el colon cuando tenemos las amibas, que le llamamos lesiones en botón de camisa, o sea, salteaditas estas lesiones. O tenemos causas inflamatorias, como puede ser enfermedades inflamatorias. Esta es la colitis, esta es la que les digo, la difficile, así se ve el colon. Eso tiene que ser totalmente normal. Los que no sean médicos van a decir, pues puede ser, pues quién sabe qué puede ser, ¿no? Pero puede ser o materia fecal o restos de materia fecal o qué sé. Esta es una reacción inflamatoria del colon. Las colitis isquémicas, todo paciente posoperado que está en un hospital, ¿y qué pasa? Vemos un colon totalmente negro. ¿Por qué? Porque ha disminuido del 10 al 30% el gasto cardíaco, porque tenemos zonas donde no hay riego sanguíneo y se va a poner absolutamente negro. La incidencia es muy poca, los factores que lo influyen es el tabaquismo, la insuficiencia cardíaca, el choque y enfermedades de la colágena como el tipo lupus. El lupus es una enfermedad de la colágena. Y entonces vemos estas imágenes de un colon negruzco, completamente negro. Afortunadamente el tratamiento es bastante conservador, hay que hidratarlo, poner en reposo el colon y no le va a pasar absolutamente nada en la gran mayoría de los pacientes. Otra de las causas es la enfermedad hemorroidal o hemorroidaria, como le digan, que es sumamente frecuente en la consulta del adulto mayor, sumamente frecuente en el paciente hospitalizado por largos días, por una larga estancia hospitalaria. Estas son los diferentes grados de hemorroides, pero evidentemente esto se ve muy feo. Y yo lo que les digo a mis residentes, cuando las cosas se ven feas, cuando las imágenes se ven feas, la cosa está fea, ¿okay? Y en este caso, pues sí, tenemos completamente la salida del paquete hemorroidal y eso requiere un tratamiento quirúrgico como tal. O aquellos pacientes que son sometidos a algún tipo de radiación, que es la proctitis post-radiación. Estos pacientes tienen la característica de que no presentan las lesiones inmediatamente después de acabar los ciclos de radioterapia. Acaban sus ciclos de radioterapia y se pueden presentar 3 meses después o hasta 15 meses después y de repente el paciente empieza a sangrar.
¿Por qué? Porque tenemos este colon, tenemos pequeñas venitas de neoformación que se acaban de formar a lo largo del colon, y esto causa hemorragia, y es un dolor de cabeza tanto para el paciente como para el médico, porque nosotros lo que tenemos que hacer es ir quemando cada vasito que se presenta en el colon. Cada situación, cada vez que veamos una proctitis, tenemos que ir quemando. Antes les ponían el fenol al 5%. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia con algún paciente que se le coloca fenol al 5%, pero lo que sí les puedo decir que es como que estuviéramos provocando un dragón por el recto. O sea, se le pone el fenol y el paciente no lo aguanta, y dos, siente que se muere de la quemazón que tiene en el recto. Y aquellos pacientes que tienen pólipos en el colon, todo paciente que se le encuentre un pólipo, que es una degeneración, que ahorita vamos a hablar un poquito más allá, tiene que ser sometido a una polipectomía. ¿Qué quiere decir eso? Una extracción endoscópica del pólipo. Pero estos pacientes pueden llegar a sangrar, y pueden llegar a sangrar en los primeros 7 días, o después hasta los 20 días pueden llegar a sangrar estos pacientes. Entonces, todo paciente sometido a una resección endoscópica o a un procedimiento endoscópico donde quitamos el pólipo tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los pacientes que tienen una hemorragia de tubo digestivo bajo? Debemos hacer un adecuado interrogatorio, debemos explorar, como se deben de explorar todos los pacientes, la historia clínica detallada, si tuvo algún tipo de antecedente de hemorragias previas, las características macroscópicas a la vista de la pérdida sanguínea, alguna enfermedad grave, o aunque no lo crean, antecedente de toma de antiinflamatorios. Entonces tenemos que hacer estudios de laboratorio, evidentemente tenemos que hacer estudios de laboratorio. Todo paciente que tenga hemorragia con dolor abdominal es un dato de alarma, porque puede tener una diverticulitis o una complicación diverticular, una isquemia intestinal, una ruptura de un aneurisma aórtico, y si el paciente tiene hemorragia sin dolor, puede tener divertículos, puede tener hemorroides, o esta entidad que es mucho más frecuente, o básicamente más frecuente en los niños cuando tienen algún tipo de hemorragia. El diagnóstico lo vamos a hacer con todos los que ya les mencioné, la exploración, los signos vitales, y en todo paciente se le tiene que hacer una exploración detallada de la región anorrectal. En el congreso pasado, o hace 2 congresos, en una plática que vi, que uno de los expertos de la parte anorrectal en México nos preguntaba a los gastroenterólogos que cuántas veces hacemos un tacto rectal a nuestros pacientes. Y yo les aseguro que el 80% de los gastroenterólogos que contestamos era si la situación lo ameritaba. Pero en todos los pacientes que se presenten a un consultorio de un especialista, se tiene que hacer una exploración detallada del ano y del recto. Y no nos quita más de 5 minutos hacer un tacto rectal, no es algo agradable para el paciente, creo que tampoco para el médico, pero podemos llegar a detectar lesiones muy cercanas a la región anorrectal. Bueno, una vez que el paciente esté sangrando, hay que hacer estudios completos, pruebas de coagulación, que no esté muy alargados los tiempos de coagulación. Siempre hay que cruzarle sangre, porque si el paciente está anémico, no vaya a ser que nos agarren las prisas y que empecemos a correr al banco de sangre por los paquetes que el paciente necesita. Si el paciente pierde sangre, ¿qué hay que ponerle? Sangre. El primer estudio, o el estudio de primera elección es la colonoscopía, supera los métodos radiológicos. Evidentemente la preparación rápida y la limpieza del colon es uno de los factores más importantes de tener una colonoscopía exitosa, y esta preparación se tiene que hacer por la noche, el día previo de la colonoscopía, y define con exactitud hasta un 70 o 90% de las causas de hemorragia de tubo digestivo baja. La colonoscopía ha cambiado la percepción, y ha cambiado la percepción de los pacientes porque la sedación la ha cambiado. Entonces, en las sedaciones, donde se hacen las sedaciones de una forma adecuada, esto hace que el estudio sea placentero, en verdad, sea placentero para el paciente, que el paciente se despierte y diga, doctor, hágame otro estudio. En verdad. Los estudios de bario, que antes se utilizaban con enorme frecuencia, han pasado a ser estudios
de la historia de la gastroenterología. Tendrán sus pocas, muy pocas indicaciones, como puede ser el estreñimiento crónico, como puede ser la presencia de vólvulos, o sea, un volteo de lo que es la parte final del intestino grueso. Pero los estudios varitados ya no tienen mucho uso, ya han caído en una forma impresionante como su indicación. ¿Y qué hay que hacer con estos pacientes? ¿Por qué la colonoscopía? Porque la colonoscopía ha crecido tanto que nos permite tratar a los pacientes, no solamente ver el sangrado, no solamente ver la hemorragia, sino tratarla en su momento y cambiar la historia natural de la enfermedad. Nosotros tenemos que ser conscientes de que si no cambiamos una historia natural de la enfermedad, no estamos haciendo nuestro trabajo. Habrá enormes cantidades de situaciones en particular que no las podremos cambiar, pero en las que podamos ser una pieza clave y una pieza fundamental en cambiar la evolución de nuestros enfermos, en esos pacientes tenemos que actuar y con eso nos tenemos que dar por bien servidos.